Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí disculpen los minutos de retraso que hemos tenido para la presentación de este webinar. Yo soy Jorge Barronuevo, asesor de inversiones acá en Renta 4. Hoy voy a estar con César Romero, jefe del equipo de Research, que se encarga de acerca de todo el análisis e investigación de los activos acá. Hoy día vamos a presentar un tema interesante, un tema que a muchos les interesa a día de hoy, que estamos viendo bastante volatilidad en el mercado y queremos tener una estrategia más de income y de renta. Es la estrategia con altos dividendos. Vamos a estar compartiendo un poco el funcionamiento de esa estrategia, por qué los dividendos son importantes para la estrategia de cualquier inversor en el mercado y un poquito los ejemplos de dividendos por sector, por tipo de industria, que podríamos utilizar como idea de inversión. Así que comenzaremos con la presentación ahorita. ¿Qué es un dividendo para comenzar? Siguiente, por favor. Ok, ante todo, para los que todavía no nos conozcan y se hayan unido aquí al webinar, nosotros somos Renta 4 Sociedad de Agente Bolsa, un grupo, parte del grupo Renta 4 Banco, un banco de inversiones en Madrid, español, que ya tiene 36 años de trayectoria. Somos líderes en innovación digital, tratamos de dar soluciones tecnológicas a nuestros clientes para que puedan operar desde distintas partes del mundo. Actualmente entre Perú, Colombia y Chile hacemos la parte de la región de Latinoamérica y estamos presentes en España, distribuidos en varias ciudades de ahí, y en Luxemburgo, donde tenemos una gestora de fondos mutuos y fondos de inversión. Ya somos más de 100.000 clientes y manejamos más de 27.000 millones de dólares en activos administrados. Entre los cinco países hacemos ahorita más de 60 oficinas entre Europa y Latinoamérica. Ahora sí. Arrancando un poco con la definición teórica de un dividendo, básicamente un dividendo es una forma en la cual nosotros los accionistas nos vemos retribuidos por parte de la empresa en la que estamos invertidos, ¿no? Básicamente hay algo que se llama el payout, que es un porcentaje de la utilidad que es repartido en un año fiscal, en un ejercicio fiscal. Eso también va a depender, por supuesto, de los excedentes que las empresas vayan teniendo en efectivo y un poquito del interés que ellas quieran eh, reflejar en los accionistas, ¿no? Entonces, al final es un método en el cual las empresas utilizan para devolver el excedente de efectivo a nosotros como inversores y también nos aseguran tener en el tiempo un flujo de caja regular, ¿no? El reparto de dividendos al final es una estrategia o un beneficio adicional que se le entrega al accionista, el cual no solamente va a ganar por, valga la redundancia, la ganancia de capital, que es básicamente la utilidad que estamos generando por comprar una acción a un precio barato y venderla a un precio mucho más caro, sino que también muchas de las empresas utilizan una estrategia de dividendos para aumentar ahí la utilidad que nosotros vayamos teniendo. Hay que precisar que no todas las empresas actualmente hacen una repartición de dividendos. Esto va a estar muy ligado a si la empresa en principio genera una utilidad y segundo está en una etapa de crecimiento o si es que de repente las empresas muchas veces utilizan esos excedentes para reinvertirlos en la empresa porque pueden hacer en una etapa de crecimiento. Generalmente las empresas ya en etapa de madurez con flujos de caja estables son las que suelen repartir estas utilidades. Y básicamente para el reparto de los dividendos en el mercado siempre es decidido por la Junta General de Accionistas, que va a basar esta repartición de acuerdo a la política de dividendos que cada una de las empresas tenga, ¿no? Vamos a ver tasas de dividendos diferentes por sector, algunos sectores que tienen mayores excedentes, otros sectores que son más competitivos, donde hay muchas empresas más en el mercado y de repente van a tener payouts o tasas de repartición un poquito más bajas y así sucesivamente en las diferentes, tanto industrias o sectores como en diferentes mercados. Probablemente veamos dividendos un poco más altos en Perú que en Estados Unidos y de repente en Europa también vaya a ser distinto, ¿no? Ahí lo estaremos revisando caso por caso. Siguiente, por favor. Ok, hay dos maneras en las que las empresas hacen la repartición de dividendos. La más conocida y tradicional es la repartición de dividendos en efectivo, ¿ok? Y también existe una repartición de dividendos en acciones. Em, el dividendo en efectivo básicamente lo que nos va a permitir a nosotros como inversores es tener un flujo de efectivo constante en las distintas reparticiones que hagan. Como comenté, la política de dividendos en cada empresa va a ser distinta. Hay empresas que hacen la repartición trimestral, hay empresas que hacen la repartición una vez al año, semestralmente. Eso va a ir dependiendo un poquito de cada uno de los emisores en el mercado. Pero básicamente un dividendo en efectivo es un incentivo para los inversores que de repente tienen un perfil más rentista, gente que de repente tiene un perfil moderado y
quiere hacerle frente a la volatilidad del mercado con estas reparticiones en efectivo, y muchas veces sirve para inversores que quieren hacer frente a sus gastos de subsistencia y sobre todo inversores que de repente lo utilizan como una fuente de ingreso adicional. Entonces, eso es algo que se valora mucho al momento de recibir un dividendo en efectivo. ¿Ok? Segundo, están los dividendos repartidos como acciones liberadas. Esto es algo que podemos ver para la gente que esté conectada y de repente invierte en el mercado local. Se ha podido dar cuenta que se está invertido de repente en acciones del BBVA o del Banco de Crédito, que son dos de las empresas aquí en Perú que suelen tener este tipo de repartición. Van a ver que en algún momento han recibido un dividendo como acciones, ¿no? Se le añaden acciones a su portafolio en base a un porcentaje calculado y es básicamente como una reinversión en dividendos. Algo positivo es que aquí en las acciones liberadas, em, los dividendos no tributan debido a que es una reinversión directa en las acciones de la empresa. Muchas veces puede servir para promediar costos si de repente compramos a un precio un poquito más elevado, y es más pensado en un perfil de inversionista de largo plazo, alguien que de repente no valora tanto el cash o el efectivo en el tiempo, sino que quiere tener una estrategia un poquito más de largo plazo orientada a crear valor en la industria o en el sector en el que está invertido. Entonces, puntualmente podemos ver este ejemplo de acciones liberadas en el mercado local, por ejemplo en BBVA, que creo que está haciendo una repartición este mes, si no me equivoco el 22, y en otras como el Banco de Crédito, ¿no? La mayoría siempre por default va a preferir hacer la repartición en efectivo, pero hay algunos ejemplos en los cuales hemos podido ver que también existe este tipo de efecto de acciones liberadas. Siguiente, por favor. Ok, existe otra manera en la cual las empresas suelen retribuir al accionista y no necesariamente lo hacen con dividendos. Hay otra forma que es la recompra de acciones. La recompra de acciones al final va a ser un proceso en el que la misma empresa hace una recompra de las propias acciones que ellos tienen emitidas en el mercado, como free float o básicamente acciones en circulación. Y básicamente lo que consiste es en reducir el número total de acciones que están en circulación en el mercado. Obviamente, esto es algo que siempre o casi siempre se toma de manera positiva en el mercado, debido a que una recompra de acciones implica que la empresa considera que las acciones actualmente en el mercado están infravaloradas, se encuentran a lo mejor a un precio en el cual deberían estar y básicamente impulsan el precio al alza, debido a que las recompras de acciones suelen hacerse a precios superiores al mercado actual. Si yo, por ejemplo, veo una acción en el mercado que está a $100, yo como parte de la empresa, en el directorio, apruebo también una recompra de acciones. Generalmente lo hacemos a precios por encima del mercado, 120, 110, por ejemplo. Entonces, esa eh, oferta de compra en el mercado por parte de la misma empresa hace que impulse un poco el precio al alza y es un beneficio también a los inversores, ¿no? Entonces, básicamente, la recompra de acciones es más un beneficio teórico debido a que la empresa está dando a entender que tiene buenas proyecciones para el largo plazo, quiere reducir la cantidad de acciones en circulación para que cada uno de nosotros tengamos un pedazo de la torta más grande, ¿no? Porque al final el capital de la empresa va a seguir siendo el mismo. Y básicamente hemos podido ver cómo a lo largo de estos años la cantidad de recompras de las acciones en el mercado, esta es puntualmente en el S&P 500, ha ido aumentando consistentemente en el tiempo, ¿no? Ha llegado en el 2021, el año que ha pasado, a ser uno de los años en los que ya la recompra de acciones ha estado rondando los 300.000 millones de dólares en el mercado, que es casi un punto récord. Y básicamente las empresas suelen hacer esto o lo han hecho en el pasado, en el 2021 sobre todo, debido a que hemos visto una situación totalmente diferente, un impacto del COVID que hizo que los bancos centrales en el mundo bajen las tasas de interés, eh, hagan que el crédito sea muy barato para dotar de liquidez al mercado y pues hacerle frente a toda esta coyuntura. Y muchas veces le ha convenido a las empresas en estos periodos de tasas bajas endeudarse para al final recomprar acciones y dar una imagen positiva de cara al mercado. Entonces hemos visto por eso que en 2021, donde veíamos un año de tasas bajas, esta recompra de acciones ha sido mucho más frecuente, ¿no? Ahora la torta se voltea, vemos un efecto de inflación bastante agresivo en el mundo, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, que hemos visto el dato ayer que ha salido 9.1%, por encima de lo esperado, que era 8,8%, y al final vemos cómo el crédito se ha ido encareciendo poco a poco, básicamente es un mecanismo
que los bancos centrales, en este caso la Fed, utiliza, ¿no?, para bajar la inflación, y hemos comenzado a ver una disminución en este tipo de recompra de acciones. De hecho, hoy día que reportaron algunos bancos, Morgan Stanley, por ejemplo, o JP Morgan, que tenía un programa de recompra de acciones ya estimado para este año, ha anunciado cómo va a parar esa recompra de acciones debido a las condiciones del mercado, a la subida de tasas de interés, al riesgo ahí de, de crédito de varios clientes, y en general es algo más estacional y que va a depender un poquito de cuál sea el ciclo económico, ¿no? Siguiente, por favor. Dividendo versus recompra. Al final, ambos son dos tipos de compensación al accionista. Realmente el dividendo es una compensación más tangible porque es una forma de entregarle excedentes, ¿no? Un excedente de cash o de disponible al cliente o al inversor en este caso, y lo ves tú directamente recibiéndolo, ¿no? Recibiéndolo trimestralmente, recibiéndolo anualmente o en el momento en el que la empresa decide hacerlo. Hemos visto cómo, acá en la parte izquierda, podemos ver un gráfico donde evalúa básicamente los dividendos entregados y cuál fue la consistencia en billones de dólares de las empresas del S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, y cuál ha sido la relación también en la línea naranja de las recompras de acciones hechas por estas empresas también. Vemos que en el tiempo ha sido mucho más consistente y creciente la entrega de dividendos de las empresas, los beneficios que reparten, y vemos también un poquito más de volatilidad e inconsistencia en el reparto de recompra de acciones por parte de las empresas. Vemos acá un máximo antes de la pandemia, un mínimo en la pandemia, y luego con las condiciones de crédito muy baratas, como esto se fue impulsando en el 2021. Entonces, finalmente, analizando un poco esta consistencia y una señal fuerte que se les ha estado mostrando a los accionistas por parte de los distintos emisores, también algo de cuál han sido los retornos por tipo de producto o perdón, por mecanismo utilizado, tanto los dividendos como las recompras en el tiempo. Vemos que en los últimos, estos básicamente muestran, me parece que 15 años aproximadamente, eh, el S&P 500 Dividend Aristocrat Index, que es un índice de empresas que conforman el S&P 500, que en los últimos 25 años han mantenido bueno, se han mantenido repartiendo dividendos siempre y que inclusive año tras año los han ido aumentando, ¿no? Que es la parte azul del gráfico, en comparación con básicamente el índice que traquea cuáles son las empresas del Nasdaq, ¿no?, del índice Nasdaq, que han hecho recompras de acciones de al menos un 5% anualizado, de un 5% de las acciones en circulación. Entonces también vemos claramente un nivel de rentabilidad y riesgo asociado distinto, ¿no? Mientras el riesgo, la rentabilidad total que ha habido en estos 15 años básicamente ha sido de un 10.9% anualizado de este tipo de empresas que reparten dividendos, las que han hecho recompras de acciones lo han hecho no han tenido un outperformance, sino se han comportado un poquito por debajo de las que reparten dividendos, un 10,2%, ¿no? Y viendo un poco el nivel de volatilidad, que es un poco el nivel de riesgo y desviación estándar que ha presentado, igual, ¿no? Las empresas que han hecho una repartición consistente del dividendo han podido experimentar una volatilidad de más o menos 14.5% versus las empresas que han hecho recompras de acciones lo han podido ver en un 17.1%. Entonces, lo que podemos concluir de estas dos maneras de compensar al accionista es que al final el dividendo en el largo plazo ofrece una señal un poquito más fuerte y consistente a los accionistas de cara a cuál va a ser el futuro de la empresa, ¿no? Si una empresa en etapa de madurez probablemente tiene buenas perspectivas de crecimiento en el largo plazo y su flujo efectivo le va a permitir seguir compensando al accionista, pues es un buen indicador de que estamos invertidos en una industria que todavía tiene muchos más años de vida, ¿no? Entonces, al final, como dice acá, ¿no?, el enfoque de crecimiento de los dividendos proporciona una mayor rentabilidad ajustada a largo plazo, ¿no? Mientras tanto, las recompras, que también son positivas, vienen más a menudo cuando los tiempos son buenos, es decir, cuando a la empresa le conviene, por ejemplo, tomar crédito muy barato y recomprar acciones en el mercado, y se van rápidamente cuando las condiciones del mercado cambian. Entonces, probablemente con las condiciones de crédito más caros ahorita, tasas de interés mucho más elevadas, y un nivel de inflación alto, probablemente vayamos a ver que las empresas que normalmente han comenzado a hacer estas recompras de acciones no lo vayan a seguir haciendo sostenidamente, ¿no? Por el contrario, el dividendo actualmente creo que es
Es algo importante para la gente que de repente ha estado experimentando volatilidad todo este año en Estados Unidos, en Perú. Hemos visto cómo los metales han comenzado a caer, hemos visto cómo la inflación le ha pegado a muchos de los sectores tecnológicos, sobre todo, para la gente que está invirtiendo en el sector tecnológico, y al final el dividendo puede compensar un poquito esas caídas, ¿no? Así que armando una estrategia adecuada, con empresas que tengan una repartición de dividendos tampoco excesiva, sino saludable, porque siempre es bueno elegir empresas que repartan dividendos saludablemente, y en sectores que no sean tan volátiles, creo que es algo positivo para tener en cuenta para lo que queda del segundo semestre de este año, y César nos va a explicar un poco mejor cómo balancear estos dos factores. Así que César, te doy la palabra. Gracias, gracias Jorge. A ver, vamos a continuar un poco con la presentación. Ok, ya Jorge acá les comentó un poco sobre los dividendos, un poco las definiciones, así como del buyback también. Ahora vamos a empezar a comentar un poco más a fondo por qué valdría la pena invertir en dividendos. Ahora, esto de acá, los gráficos que podemos ver son los dividendos repartidos en billions, o sea, miles de millones de dólares. En el gráfico de la izquierda son los dividendos, en el gráfico de la derecha son los buybacks. Como ya lo había mostrado Jorge, estábamos viendo un crecimiento bastante fuerte en los buybacks, esto a partir del COVID, y mientras que los dividendos se mantenían estacionalmente creciendo, ¿no? Si vemos el efecto de los dividendos, las crisis que hemos visto 2008-2009 han logrado que caiga entre un 10, 20 hasta 25%, pero se ha recuperado de esto en 2, 3 años, el tema del reparto de dividendos como monto total, y hemos visto que cada vez que llegamos a un nuevo término de un año de un ejercicio, vemos máximos y nuevos máximos y nuevos máximos. Entonces, esto refleja que los dividendos como tal terminan siendo una estrategia que te puede generar cierto ingreso y como vemos es un ingreso que viene de manera ascendente. Entonces, de esa manera le hemos visto que, por ejemplo, ya para el cierre del 2021, 9 de cada 10 empresas han aumentado el reparto de dividendos o lo han mantenido estables, como total. Puede que el payout, que es la tasa que reparten, se haya mantenido igual, pero mientras los resultados sigan subiendo, sigan mejorando, el monto que van a estar repartiendo va a ser mejor. Entonces, el dividendo reportado está linkeado no solamente al payout, sino a las utilidades que vienen acumulando en las empresas, ¿no? En cada trimestre. Bueno, esto ya es un poco más algo que estábamos viendo anteriormente. Ahora, esto para tener en cuenta un poco el resultado por sectores. En la parte baja van a poner dos gráficos, el dividend yield y el payout. El dividend yield es la rentabilidad que una persona tiene cuando invierte en un dividendo, bueno, en una acción. Entonces, lo que haces es dividir el precio entre el dividendo repartido. Perdón, el dividendo entre el precio. Entonces, básicamente vamos a ver que quienes me repartan más dividendos van a ser las empresas que tengan un mejor payout, por lo general, porque de la utilidad total, la mayor parte está siendo repartida en dividendos. Entonces, cuando tú tienes un dividendo muy alto y lo divides entre el precio, te va a dar un cierto porcentaje de crecimiento, que es más o menos lo que uno estimaría que podría sacar a nivel anual con la inversión en alguna acción en particular por dividendos. Los que más reparten son los que mejor payout tienen. Podemos ver que Energy, Real Estate y Utility son los que están primeros en Dividend Yield. Son relativamente los que están en las posiciones superiores también en payouts, porque dedican más ingresos al reparto de dividendos. Si uno quiere buscar una estrategia por dividendos, estos son los sectores a los que tenemos que apuntar, que justamente también son los sectores más considerados como value, o sectores en los cuales se encuentran las empresas más grandes dentro del Standard Poor's, porque estos son del S&P 500, y son empresas que por lo general o están relativamente baratas y por eso el dividend yield también es alto, porque el denominador, el precio es bajo, y puede ser también porque las empresas ya no tengan espacio de crecimiento. Es a veces lo que les pasa a Energy cuando no tienen nuevos yacimientos o nuevos pozos petroleros, cuando ya no tienen más negocios en donde crecer, reparten las utilidades que tienen en dividendos. Real estate por medio de las rentas, que es básicamente el ingreso que pueden tener muchas empresas inmobiliarias, lo reparten como dividendos. En Perú, por ejemplo, las fibras tienen un 95% de tasa, que es la que sería el payout, digamos, que es lo que ellos de sus utilidades la reparten hacia los accionistas. Utilities igual de la misma manera, como estas empresas son concesionarias, tipo Luz del Sur, Engie, Enel, son empresas que no tienen mucho espacio de crecimiento, dado que están en una zona de concesión delimitada. Entonces básicamente las utilidades las reparten en dividendos para generar rentabilidad al accionista, ¿no? Y permanezcan invertidos en esos papeles, en esas acciones.
Ok, voy a comentarles acá un poco de la teoría. Con respecto a la parte baja, dividendos por encima de la inflación, año tras año hemos visto que la tasa de dividendos ha sido por lo general mayor a la inflación, con excepción de la década del 70, en donde tuvieron un problema con Nixon, que básicamente quería, o sea, estaba buscando la segunda vuelta, perdón, la reelección, que en Estados Unidos hay reelección, y en ese periodo lo que hace es cambiar al director de la Fed para poder permitir que las tasas estén bajas y permitir mucho crecimiento, ¿no? Mucho gasto, mucha demanda, y eso hace que la inflación suba. Es algo más o menos parecido a lo que estamos viendo ahora. Tasas muy bajas fomentan un crecimiento muy fuerte, así post-COVID, y justamente es como la tasa de la inflación empieza a subir pues aceleradamente, ¿no? En ese momento llegó a máximos de 14% más o menos. En esas décadas fue donde vimos que la inflación era más alta que los dividendos, pero en promedio el crecimiento de los dividendos ha sido de 5.4%, mientras que la inflación ha sido de 4.1%. Entonces, básicamente esto nos está queriendo decir que si invertimos en dividendos a la larga, vamos a ganarle como mínimo a la inflación, ¿no? Va a ser una tasa suficientemente rentable como para ganar a la inflación, con excepción de periodos como ese, por ejemplo, el de los 70. Y obviamente en la parte de arriba, reinvertir los dividendos va a generar un mayor retorno, ¿no? Esto básicamente si lo vemos ya no solamente por el efectivo, sino acá más tomamos en cuenta el factor de apreciación de capital, porque ya no estamos tomando en cuenta efectivo, simplemente lo estamos reinvirtiendo para comprar más acciones, para generar más rentabilidad futura, ¿no? Cuando ya vendamos las acciones vamos a tener toda esa rentabilidad de los dividendos que justamente fue capitalizada y generó a su vez mayores rentabilidades. Entonces, eso como para que tengan una idea sobre los dividendos, vale la pena reinvertirlos a largo plazo y en el caso no lo hiciéramos, igual a largo plazo vamos a estar rindiendo mejor que la inflación. Ahora, teniendo en cuenta los equity factors son factores o modelos, son formas en las cuales uno puede invertir en el mercado de acciones de Estados Unidos, sobre todo el de Estados Unidos. Entonces, se divide mediante ciertos grupos que lo que hacen es aglutinar acciones que se parecen en una característica en especial. Pueden ser small caps, que son empresas que tienen una capitalización bursátil pequeña, menor a los 10 billions más o menos. Los microcaps, que son los que tienen menor a 1 billón. Después vienen las medium caps, las large caps. Hay unas que son las mega caps, todavía no hay un índice o factor para estas. Sería las FAN en todo caso, pero no es exacto. Y bueno, dentro de esto tenemos high beta, que son las acciones más volátiles. Tenemos acciones ilíquidas o que tienen momentum, quality, que vienen haciendo un factor parecido al value. Si vemos la rentabilidad en el 2022 de todos estos factores mediante los ETFs que las representan, porque todos tienen un ETF con su respectivo índice como subyacente, el primero o el que mejor rentabilidad ha tenido YTD, que es el eje Y, es High Dividend. De hecho, a esto ya se le suma el dividendo que se ha repartido, ¿no? Es la rentabilidad total que ha tenido alguien si hubiera invertido en el ETF High Dividend. En un ETF High Dividend, el cuadro a la derecha justamente muestra estos ETFs. Este es el VYM. Hubiera rendido alrededor de menos 8%. Si vemos más o menos a mitad de la tabla, subrayado está el S&P 500, que es justamente este índice bursátil de Estados Unidos, que es el más importante y el más relevante a nivel mundial. Este está alrededor de menos 17. Ahorita ya está como menos 19, pero el momento de corte estaba en menos 17. Entonces, todo lo que estaba arriba, lo value, que es mid, large cap, y low volatility con high dividend, son lo que uno tiene que apuntarle en este tipo de momentos en el cual vemos que el mercado está negativo, porque todo está negativo, pero vemos que high dividend es lo que mejor rentabilidad ha tenido. Es decir, una persona ha perdido menos si hubiera invertido en high dividend. Y esa es la forma más o menos de invertir. Cuando tienes una coyuntura positiva, favorable, en donde la economía está creciendo y tienes, en general, factores que puedan ser positivos, uno invierte en algo que pueda ser más riesgoso, pero cuando vemos que la situación es un poco negativa, que hay ciertas coyunturas que pueden ser adversas para el mercado y en general para la economía, invertimos en algo que sea un poco más tranquilo, un poco más suave. Entonces, en este caso vamos con lo que sea menos volátil, justamente low volatility, mid cap, large cap y high dividend, ¿no? Y bueno, si vemos el cuadro de la derecha, esa tabla, expense ratio, es el gasto que básicamente existe por la administración de este ETF por parte de las sociedades de inversión que han decidido crear este ETF, ¿no? Y que básicamente le hacen movimientos o cambios trimestrales o semestrales, ¿no? A veces anuales. Por lo general son semestrales, tienen 2 cortes y en cada corte evalúan qué acciones están dentro. Entonces, ese expense ratio está sumado al precio.
O sea, es un costo que ya está dentro del precio, ¿no? Uno de los menores justamente es el VYM también. Todos estos reparten un dividendo trimestral y todos estos lo reparten en efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué pone la aclaración? Porque hay algunos ETFs que pueden repartir dividendos, pero que no sean en efectivo, sino que de alguna manera ya te lo vienen incluido en como si fuera una reinversión, como acciones liberadas, pero en vez de dártelo en número de acciones, te lo dan en precio. Por ejemplo, si dieran un 1% de dividend yield, en vez de darte ese 1% en plata, en dólares, va a ser este reparto que el ETF suba en 1%. No porque haya mejorado, haya crecido, sino simplemente porque lo que ha mejorado es el dividendo dentro de la fecha de corte en el ETF, ¿no? Entonces, eso puede ser también algo positivo. De hecho, es uno de los ETFs que también más market cap tiene. Y el volumen es más de 1 millón de acciones, que también es bastante positivo, dado que sería más fácil la compra. Ahora, ya conocimos un poco cuáles son las estrategias, qué es lo más positivo dentro del mercado. Vamos un poco a ver cuáles han sido los factores o definiciones que permiten el movimiento de los dividendos, que existan mayores o menores repartos, ¿no? Esto de acá es algo referencial para que lo tengan en cuenta. Igual la presentación les va a llegar después, mañana, ya con el resumen del video y todo. Entonces, básicamente aquí es lo que podemos tomar en cuenta como importante en el caso de los dividendos. A ver. ¿Qué es importante para poder tener un buen dividendo o una acción que reparta dividendos? El monto de las ganancias, porque los dividendos se reparten en base a las ganancias actuales y pasadas. Por ejemplo, las acciones peruanas que reparten dividendos, las reparten sobre los ingresos que tuvieron en el 2021. Utilidades del 2021, 2020, años pasados, ¿no? La estabilidad de las ganancias, es decir, tienen que tener un negocio que sea sostenible en el tiempo. Si vamos a una exploradora, no va a repartir dividendos, y si repartiera sería probablemente una sola vez, porque de ahí tiene que volver a invertir para poder generar ciertos ingresos, ¿no? Tenemos que pensar que las empresas que van a repartir dividendos tienen que tener un negocio seguro, ser grandes y estables. La estabilidad de los dividendos, después vamos a ver cómo las empresas normalmente tienen políticas que o bien se mantienen o bien crecen, es decir, los payouts suben y los dividendos se incrementan. Esto para generar cierta precesión y cierto, digamos, para hacerlas más atractivos para los inversionistas. Bueno, oportunidades de crecimiento son las empresas que, a pesar de que retienen dinero, también mantienen cierta parte de las utilidades netas para poder financiar inversiones requeridas, ¿no? Si el payout fuera 100%, esto quiere decir que la empresa no reinvierte nada y se mantiene el negocio igual cada año, ¿no? Si el payout es de 0, quiere decir que la empresa no reparte nada y usa todas las utilidades para poder generar mayor reinversión, como Facebook, como Amazon, empresas que son consideradas growth. Más que nada reinvierten y en vez de ganar por dividendos, uno gana por la apreciación del capital, es decir, por un mayor precio de la acción cada vez que tenga un negocio positivo, bueno, algo que genere más ingresos para la empresa, ¿no? Como el metaverse en el caso de Facebook, por ejemplo, o bueno, Meta ahora. Y así, estos son factores que vale la pena tener en cuenta. Política tributaria también es uno de los más importantes, porque de hecho todos los repartos de dividendos, sea de acciones extranjeras o nacionales, tenemos ahí que restarle lo que sería la tributación, ¿no? Lo que uno tiene que pagar. En el caso de las acciones locales peruanas es 5%, Estados Unidos viene en una escala de 8 al 30. Entonces, eso para tener en cuenta, ¿no? Ok, ¿cuáles son los factores o coyunturas que afectan en las ganancias? Porque ya vimos que las ganancias es el factor más importante para determinar cuánto dividendo va a pagar una empresa, ¿no? Si uno quiere saber más o menos en qué empresa invertir, justamente para poder ganar un dividendo tenemos que tener en cuenta ciertos factores. Uno de estos es la tasa de interés, la tasa de interés de referencia, porque esto básicamente lo que modifica son los precios futuros. Entonces, otros de estos factores que también son importantes, son el precio subyacente, los costos de almacenamiento, la tasa libre de riesgo y el rendimiento que tienen las acciones en un periodo dado. Y bueno, el mayor indicador, como les comenté, de las ganancias futuras son las ganancias pasadas. Para determinar ganancias futuras, uno tiene que tener en cuenta cuál es la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque eso determina el apalancamiento o el costo del apalancamiento, el costo de la deuda, digamos, más sencillo.
para una empresa, ¿no? Si la tasa de referencia está en cero, quiere decir que la empresa puede comprar y comprar más deuda, tomar y tomar más deuda, y que no le signifique pues ni $1 de interés en promedio. Mientras que si la tasa estuviera en 5 o 10%, esto quiere decir que es más costoso para una empresa tomar más deuda, ¿no? Endeudarse y poder gestionar mayores inversiones. La tasa libre de riesgo y la tasa mínima, que todos tienen que esperar por un rendimiento. Cuando la tasa está en cero, quiere decir que básicamente cualquier cosa te va a dar rendimientos positivos, es decir, los bancos probablemente te repartan o te den deuda cercano al 0%. Cuando es la tasa 5%, todo lo que tú te prestes va a estar por encima del 5%, porque cualquier empresa o cualquier persona podría invertir en la tasa libre de riesgo y ganar como mínimo 5. Entonces, más o menos eso son lo que determina las ganancias futuras, y lo más importante, como les comentaba, son las ganancias pasadas. ¿Por qué? Porque depende del flujo anterior que tú has tenido, saber cómo lo vas a repartir o cómo vas a poder manejarlo en el futuro. Si tienes una empresa que viene ganando, digamos, $100 en cada año, el siguiente año probablemente gane cercano a $100. ¿Por qué? Porque eso de ahí, esos $100 que ya ganó, los va a utilizar o para reinvertirlos o para repartirlos, pero de alguna manera va a usarlos para poder gestionar mejores ingresos, ¿no? Y bueno, los cuadros que están a la derecha más o menos son tres de las coyunturas principales que uno puede tener en cuenta para poder saber más o menos cuál es la situación actual de un mercado, ¿no? Wage y salaries, el índice de manufactura, de producción y capacidad, y por último las ganancias por acción que tiene el mercado del Standard & Poor's. El último más o menos es más una consecuencia que una causa. Los dos primeros son causas. Si tenemos que los salarios están incrementando, si tenemos que los beneficios sociales gubernamentales suben, eso quiere decir que las personas tienen más dinero para poder invertir, entre otras cosas, para poder invertir. Y con el segundo, si vemos que hay una mayor capacidad, si vemos que hay una mayor producción, esto va a generar una mayor oferta. Entonces, esto podría ser positivo para las compañías si es que están buscando un punto de equilibrio con la demanda, ¿no? Si es que la producción y la capacidad se sitúan por encima de la demanda, entonces probablemente ahí vemos un efecto negativo sobre los precios que podría ser negativo para las compañías. Eso si es que la producción aumenta cuando vemos mayores ahorros, o vemos que hay una crisis en la demanda que puede ser como la del 2008, la del 2001, 2002, ¿no? Básicamente eso podría ser efectos negativos. Okay. Ahora, vamos a hablar un poco del mercado peruano para empezar a hablar ya de stocks como tal, de acciones como tal. Esas son las acciones que tienen dividendos superiores al 4%, al rendimiento del dividendo anual sobre el 4%. Casa Grande es el que más ha repartido, ha tenido repartos extraordinarios. Luego Cider, Pacasmayo, Cerros Arequipa, todas estas están dentro del índice de la BBL, que no son todas las acciones de Perú o que cotizan aquí en Perú. Es simplemente una parte, las que son más líquidas y las que tienen una capitalización relativamente fuerte versus las otras que no. Después les voy a comentar que pueden no ser muy líquidas, no tener reparto de dividendos, tienen coyunturas ya bien particulares cada una de ellas. Si vemos el cuadro de abajo, podemos ver que los dividendos distribuidos por emisores de la BBL han mejorado en el 2021. El dividend yield promedio ha sido de 5.3%, ha sido el máximo histórico que hemos visto, a pesar de que la bolsa ya había recuperado cercanos a cierres del 2021. Básicamente este crecimiento del dividend yield y del monto total, ya lo vamos a ver, es porque muchas empresas pueden tener utilidades acumuladas de años previos que no han utilizado, que todavía no han repartido. Entonces, esto de aquí lo pueden usar para poder repartirlo en un momento en el cual vean una coyuntura negativa. Cuando vemos que la economía está decreciendo, se está contrayendo, cuando vemos coyunturas que pueden afectar el crecimiento de las empresas, lo que estas hacen es, si no ven negocios nuevos, el dinero que tenían para reinvertirlo lo usan para distribuirlo a los accionistas. Estas son las acciones que han tenido una mayor rentabilidad por dividendos. Estas de acá no necesariamente están en el índice. Acá estoy tomando las que tengan un dividend yield sobre el 10% y un payout más o menos sobre el 20% también. Casa Grande es una de las más notorias, que es la primera. Y la segunda es una que llama bastante la atención, que es Agroindustria San Jacinto. Es una empresa que tiene un payout de 10%, es decir, solamente el 10% lo va a repartir en dividendos. Sin embargo, su dividend yield, que está de mayor a menor, es el segundo más alto, está en un 60%. Entonces, una empresa que te dé una rentabilidad del 60% y que solamente reparte un 10% es algo extraño.
tendría que haber tenido un año genial en utilidades, ¿no? Para poder repartir tanta cantidad y que sea considerado tan poco dentro de sus ingresos. A ver, les voy a comentar por qué. Veamos aquí primero el cuadro de la izquierda superior. Aquí donde vemos es el volumen y el precio de la acción de San Jacinto. De hecho, es una acción que es más o menos horizontal al principio porque no tiene mucho volumen. El volumen que vemos es de 18.000 acciones, el máximo en un día en particular. El volumen promedio desde 2020 hasta la fecha es de 3.200 acciones de los días que ha tenido movimiento, que es bastante poco. Y vemos un spike, una subida muy fuerte en el precio a inicios del 2022. Y es algo que probablemente hayan visto con otras acciones dentro del mercado local y que les ha llamado la atención. Entonces, ¿esto por qué se ha dado? Básicamente se da cuando hay un reparto extraordinario o nuevo o súper fuerte de un dividendo, ¿no? Vamos a ver cuál es el reparto de dividendos que está en el cuadro de abajo, donde dice dividendos repartidos. Este cuadro de aquí vemos que tiene las tres primeras filas, dicen 2022. La segunda dice 2022 y fecha de corte, que es 27 de enero, y la segunda que también es 27 de enero. Son dos dividendos juntos que se han dado en un solo día. Estos dos dividendos suman alrededor de 3.8 soles. Y si la acción antes cotizaba en 4 soles y tenemos esto que es más de 3 soles, es casi un dividend yield de 100%, ¿no? Dividimos 3.8 entre 4 más o menos. Es por eso que la acción subió de precio con tanta fuerza, porque generó tanto interés en la gente por una acción que va a repartir tanto dividendo que, bueno, esto fue lo que hizo que el precio se elevara, ¿no? Y más o menos reflejara el aumento por este reparto marcado. Ahora, pero si vemos la política actual, que es el cuadro que está a la derecha, que es donde dice política actual, datos de comunicación, de distribución o aplicación de utilidades, vamos a ver que lo que están repartiendo no solamente es del 2021, sino también es del 2020. Entonces, están usando utilidades de años pasados para repartirlos ahora, que es justamente algo que les comentaba que las empresas hacen. Entonces, esta subida tan fuerte de precios se da por el aumento en dividendos, pero esta a su vez se da por utilidades acumuladas que tenía la empresa, lo cual es bastante notorio, digamos, que algunas empresas pueden realizar esto, ¿no? Y es un poco difícil de predecir porque justamente son repartos casi extraordinarios, ¿no? Dice regular cash porque son repartos que normalmente la empresa hacía, pero si vemos en la columna payable, tenemos que hizo dos repartos el 2012, uno el 13, uno el 16, uno el 17, ¿no? Entonces, es uno cada año y son repartos bastante pequeños y de ahí vienen tres repartos fuertes que se dieron en el 2022, ¿no? Entonces, probablemente veamos en lo que resta del año otras empresas así, que son ilíquidas, que tienen grandes utilidades acumuladas, que no tienen tantos nuevos proyectos y que van a repartir el cash que tienen hacia los accionistas, ¿no? En el cuadro que está arriba a la derecha, que se llama estado de resultados, vemos la utilidad neta, que es lo que efectivamente ellos pueden usar para poder repartir dividendos. Ese tipo de empresas puede que tengan un payout que no esté tan marcado. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que sí establecen su payout y dicen es 15% cada año y ya. Las utilidades van a ser 15% repartidas a los accionistas, ¿no? Entonces, por ese lado no habría tanto efecto. Mientras que si vemos otro tipo de acciones como esta, que pueden tener un payout variable, como Casa Grande también, que lo pueden cambiar en una junta de accionistas, tiene su reparto completamente distinto, superior al estimado, lo que va a hacer que el precio suba. Entonces, básicamente esto es lo que ha ocurrido con la acción. Es un reparto extraordinario que se dio. El payout es bajo porque el payout acá estaba marcando únicamente sobre las utilidades del 2022 sin sumar las del 2021 y las del 2020, ¿no? Entonces, básicamente esto fue lo que hizo que esta acción subiera con tanta rapidez. Es algo que es un efecto que podríamos ver en otras acciones, es especulativo, pero es algo que podría generar cierta rentabilidad, ¿no? Igual nosotros les comentamos este caso, pero no es algo que recomendemos como tal, porque como les digo, es especulativo saber qué empresa podría repartir más dividendos de lo que había repartido antes. Pero, digamos, en promedio es algo que hemos visto en varias de consumo masivo, ¿no? Cartavio, Industria San Jacinto, Casa Grande. Las empresas que tengan un espacio delimitado y que no puedan o tengan espacio de crecimiento podrían tener repartos extraordinarios de este tipo. Ok, hablaremos ahora un poco del mercado estadounidense, donde vamos a verlo entre acciones y ETFs. Para empezar, vamos a ver un poco las acciones que más dividendos han repartido en cantidad. Las que más han repartido han sido Microsoft, AT&T, Exxon, Apple. ¿Son las que tienen más dividend yield? No.
porque acá lo que estamos evaluando es el dividendo por acción y como son empresas con una gran cantidad de acciones, el reparto total que están haciendo es enorme y es por eso que Microsoft se encuentra a la cabeza. No es la que más dividend yield tiene, no es la que más payout tiene, pero sí es una de las que más ingresos netos ha tenido. Entonces, básicamente por esto es que está primera, ¿no? Y bueno, como dato, Microsoft representa uno de cada $30 de todos los pagos por dividendos que se han hecho en Estados Unidos. Las empresas financieras y de salud o atención médica representan un tercio del total pagado, son de las que más reparten también. Y bueno, ya, los dividendos tecnológicos ha sido lo que más ha crecido en el 2021 como porcentaje año a año, porque han subido 5.4%. Sin embargo, es un sector que como tal reparte pocos dividendos, entonces, si bien tenemos a Microsoft a la cabeza, no son muchas las que aparecen dentro de las acciones que más dividendos reparten, ¿no? Está Apple también, pero bueno, por el tamaño que tienen es que aparecen dentro de este cuadro. Ok, veamos ahora un poco las acciones que son las que mejores dividendos dan y son más seguras en el reparto de dividendos, porque como vimos, San Jacinto, por ejemplo, tenía un reparto de 2016, otro en 2013, hubo 2 años en donde no repartió nada, que fue 2014 y 2015. Entonces, esto demuestra otra vez lo errático que puede ser algunas acciones ilíquidas. Mientras que en el mercado estadounidense tenemos acciones que, por ejemplo, hay 39 acciones dentro del mercado estadounidense, dentro del Standard & Poor's 500, que han incrementado su dividendo, ¿no? En 50 años solamente han incrementado el dividendo que han repartido. Esto como dividendo total, ¿no? No como dividend yield, porque el precio puede cambiar y puede hacer variar esta tasa. Las que más han subido ha sido Altria, 3Ms, Federal Realty, que es Real Estate, Black Hills, que también es Real Estate, Stanley Black & Decker, que es financiero, National Fuel and Gas, que es Energy, Coca-Cola, bueno, la conocemos, Emerson, que es Utilities, Target, que es Consumer Staples o consumo masivo, Procter, que también lo es. Entonces, todas estas han incrementado su dividendo. Entonces, es más seguro pensar que estas van a seguir repartiendo dividendos en el futuro. Entonces, si uno quiere establecer una estrategia por dividendos sobre rentabilidades seguras, lo más fácil sería ir por las que han continuado repartiendo dividendos consecutivamente, ¿no? Nunca han parado y siempre han crecido. Y justamente estas como tal son las que mejor rendimiento tienen por el precio en el cual se encuentran. Altria tiene una rentabilidad de 8.7 únicamente por dividendos, 3M de 4.6, Federal Realty de 4.4 y así. Si vemos el cuadro de arriba, podemos sumar el upside del mercado, es decir, el caso de Altria es como 24%. Si esto le sumamos la rentabilidad que pueden tener por dividendos, que es 8.7, tendríamos un 32-33% de rentabilidad anual que podríamos tener si invirtiéramos en Altria. En 3M sería alrededor del 20%, con menores upsides y con un menor dividend yield, y así para las demás. Entonces, esta es una manera de más o menos de tener en cuenta qué acciones podrían repartir un dividendo y qué acciones podrían tener una presión de capital. De hecho, es mucho más seguro pensar que la rentabilidad que podemos obtener es el dividend yield, más no el upside como tal, porque puede haber coyunturas que hagan que las acciones caigan, ¿no? Entonces, bueno, es una manera un poco de esquematizarlo, de graficarlo, pero igual, nuevamente, es renta variable, entonces, de todas maneras, no va a ser del todo seguro obtener una rentabilidad de este tipo. Vamos a ver ETFs que sí pueden tener un poco más de seguridad en el reparto de dividendos, porque los ETFs pueden estar configurados de diferente manera. Le voy a hablar de algunos en particular que son bien específicos y bien diferentes de lo común. Primero vamos a empezar por los más tranquilos y los comunes, que son ETFs que involucran acciones que tienen repartos de dividendos de algún tamaño particular, o sea, aglutinan a las acciones de mayor reparto de dividendos en un mercado como tal. La primera, que se llama Vanguard International Dividend o VG, aglutina empresas que son no estadounidenses y que tienen buenos repartos de dividendos. Acá hay acciones europeas, hay acciones asiáticas, sobre todo estas. La segunda, que es iShares International Select, también evalúa empresas internacionales. La segunda, que es Wisdom Tree, tiene acciones estadounidenses. La cuarta, acciones estadounidenses. La quinta, solamente Emerging Markets, que es DEM. Esa tiene acciones de China, de Taiwán, y otros mercados que no corresponden a acciones europeas o estadounidenses, ¿no? Entonces, abajo les comento un poquito cuál es más o menos la idea de estos primeros 4, que son los que tienen un dividend yield más alto. El primero es 9.7, el segundo 7.3, 0.5.7 y el siguiente 5.5.
Los ETFs como tal, como les digo, pueden tener una mayor facilidad para repartir un mayor dividendo, porque como tienen varias acciones dentro, pueden seccionar cuáles van a ser las mejores en cada periodo, ¿no? Si los próximos 6 meses hay algunas acciones que tienen más utilidades para poder repartir, entonces esas son las acciones que más ponderadas van a estar dentro del ETF, que más peso van a tener. Entonces, así el accionista va a poder tener un mejor rendimiento en un ETF que en una acción, que puede tener un año malo, un año bueno, y en el siguiente año malo ya deja de repartir dividendos. El siguiente año bueno reparte un buen dividendo y así. Todas estas reparten dividendos en efectivo. La mayoría son trimestrales, hay algunas que pueden ser mensuales, te les voy a comentar cuáles son las mensuales en particular, pero más o menos es para darles una idea de que todas estas son acciones y todas estas pueden tener ese tipo de cortes para poder darle la mejor rentabilidad en un periodo dado, en un mercado específico, ¿no? En el cual se concentran. Hay unos ETFs en particular que se llama el QYLD, que es un covered call. Es un covered call sobre el Nasdaq 100. Tiene un expense ratio más o menos alto de 0.6 y un dividend yield de 15.8. ¿No? Lo puse en el cuadro anterior porque este corresponde a una estrategia diferente, no tiene acciones como tal. Lo que tiene este ETF son covered calls, es decir, lo que hacen es coberturar un mercado dado, en este caso el Nasdaq 100. Entonces, cada mes lo que hace este ETF es tener un call, o sea, suscribir acciones de este Nasdaq 100, del índice que está que es el subyacente. Entonces, a inicios de cada mes tiene la suscripción del call y este call es el que tiene que rentabilizarse a un precio strike, que es un precio que marca el ETF, o bueno, quien administra el ETF, ¿no? Si el precio como tal, el precio spot, o sea, si el Nasdaq sube por encima del precio strike, entonces ahí no va a convenir usar o ejecutar el call, porque vas a perder dinero. Entonces mantienes el call y lo que haces es ganar la prima por haber establecido el covered call, ¿no? La cobertura. Entonces, en el caso de que el precio strike sea mayor al precio de cierre, si lo ejecutas, y bueno, en este caso, a diferencia de la rentabilidad del Nasdaq 100, que es el cuadro de la derecha, podemos ver que el QYLD tiene menores pérdidas, porque el QYLD es la línea azul más delgada que es superior al Nasdaq 100, que ha tenido mayores caídas en lo que va del año. Si lo vemos a largo plazo, es verdad que el covered call como tal no tiene grandes ingresos. Es más, desde el 2012 que inició, o 2013, ha tenido una rentabilidad negativa, mientras que el Nasdaq ha tenido más del 100%. Pero lo que hace el covered call es que cada vez que le gana el precio, al precio final o el precio del Nasdaq 100, te lo paga como un dividendo. Entonces, por eso es que no podemos ver que hay un crecimiento en el precio de la acción, siempre va a caer, pero te va a dar siempre un dividendo que es bastante fuerte. Como vimos, es un 15.8% que te entrega y la frecuencia de pagos, como cada uno de los contratos o de las coberturas que se hacen son mensuales, todos los pagos que van a ser siempre mensuales. Van a ser más altos cuando el, el Nasdaq caiga, pero igual va a tener cierta rentabilidad en el caso de que el Nasdaq suba también, por la prima, que es algo que siempre se va a pagar al final. Okay, ahora vamos a hablar un poco de la estrategia de dividendos en los top picks. Acá incorporamos el Nasdaq, el covered call, que es el QYLD, que al cierre de ayer ha tenido una rentabilidad negativa en el año de 21.4%. Sin embargo, un 15.2% es lo que rentabiliza la acción únicamente por repartos efectivos. El segundo es el DVYA, que es un ETF que lo que evalúa son acciones de Asia y Pacífico. Está dentro de los top picks porque consideramos que es un mercado que se ha visto afectado en gran manera por el COVID, pero que ha empezado con reaperturas relativamente importantes, ¿no? Entonces, a diferencia de otros mercados, este se ha mantenido abajo durante toda la pandemia, no ha recuperado como el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq, a finales del año pasado, brevemente a inicios de sino son mercados que se han mantenido golpeados por coyunturas en particular, en el caso de China por el tema de los commodities también, que les ha pegado dentro de todo, ahora que han empezado a caer los commodities. Lo mismo ha pasado con las acciones de Hong Kong, que bueno, son las de China. Y bueno, Japón, que se ha mantenido en un clima de estanflación, que bueno, ahora que todo el mundo cae en decrecimiento, lo mismo le está pasando a Japón. Es uno de los países que más exportación tiene de productos terminados. Entonces, tuvo un impacto bastante fuerte. Ahora que vemos un decrecimiento a nivel global. En el caso de Australia, es un primario exportador. De hecho, es una de las empresas, de los países más industrializados, pero igual es primario exportador. Tierras raras y de metales base, sobre todo.
Y bueno, esos son los tres principales mercados. Entonces, y bueno, si lo vemos por temas de tamaño de la empresa, básicamente tiene large y mid caps en casi un 80%, entonces los ingresos son casi seguros, porque tiene empresas que de alguna manera son lo suficientemente grandes como para poder aguantar caídas del mercado, ¿no? Entonces, es por eso que entremos este ETF dentro de los top picks, o bueno, dentro de esa estrategia de ETFs de dividendos. El segundo, que es SPYD, evalúa acciones estadounidenses, sin embargo van a ser acciones que tengan altos dividendos y baja volatilidad. Este es uno de los ETFs que menos ha caído únicamente en 4.5% en el año, mientras que el Standard Poor's 500 ha caído en casi 20%, entonces la rentabilidad de ese ETF ha sido bastante mejor. Y bueno, tiene un dividend yield relativamente fuerte, que es de 3.8, evalúa sobre todo large y mid caps, blend y value, sobre todo está dentro de la estrategia value, que son las acciones que les comentaba, las más grandes, las que pueden tener precios reducidos y que tienen flujos de caja seguros para el futuro, ¿no? Y no tienen tantos proyectos de crecimiento, sino más que nada buscan repartir dividendos y buscar rentabilidad mediante reparto a accionistas. Acá están utilities, consumo masivo, salud y real estate principalmente. El último ETF es un SPFF, que es un llamado super income. Son consideradas, son acciones preferentes, pero digamos son consideradas más parecidas a renta fija que renta variable, dado que tienen un dividendo que va a ser básicamente seguro. Y están situadas distintas dentro de una estructura de default. Cuando una empresa cae en default, primero lo que hace es pagar a los tenedores de los bonos, después paga a las acciones preferentes y por último a las acciones comunes. Dentro de las acciones preferentes, estas no tienen derecho a voto, entonces básicamente no hay una administración o un crecimiento del precio, que es lo que uno no busca uno eso, sino básicamente el crecimiento por un mayor dividendo, un crecimiento justamente por un mejor desempeño de la compañía en un punto en particular. Y como es más parecido a una renta fija que a una renta variable, de hecho tiene menor volatilidad que el mercado bursátil, ¿no? Ha caído en 12.2% y tiene un dividend yield de 6.5%. Entonces, básicamente con esto hemos querido comentarles una estrategia de repartos de dividendos que les va a dar un 8.3% anual, con un offset de 9.4%, con una caída que viene cayendo 13.1%, menos que los benchmarks a nivel internacional de Estados Unidos. Y bueno, tienen acá estrategias distintas como los covered calls, que son opciones. Tienen las acciones preferentes, que son más parecidas a la renta fija. Tienen acciones de Estados Unidos, que tienen una muy baja volatilidad. Y acciones de Asia-Pacífico, que pueden tener un crecimiento más alto, ¿no? A nivel interanual, sumando el dividend yield con el upside. Entonces, más o menos eso es lo que hemos querido comentarles en esta oportunidad. Y bueno, ya estaremos de aquí empezando con las preguntas. Ok, gracias César por la ponencia, por todo lo que nos has explicado. Creo que nos ayuda un poquito a entender un poco mejor cómo funciona la estrategia de dividendos, cómo podemos utilizarla como una fuente alternativa al ingreso y a la renta. Y por ahí he visto ahí algunas consultas variadas con respecto a lo que nos has ido comentando. Una de las que veo ahorita es qué deberíamos tomar en cuenta para saber que una empresa reparte un dividendo sin afectar su salud financiera, ¿no? ¿Qué nos podrías indicar ahí con respecto a eso? Ya, normalmente hay un ratio, digamos, que es transversal, que es un payout menor al 30%, normalmente, pero es bastante alto. Entonces, mientras tú tengas un payout que sea menor al 30%, vas a tener un 70% de ingresos, o sea, de utilidades que vas a poder usar para reinvertir, pero va a depender bastante del sector. Si invertimos en real estate, el real estate como pueden ser rentas de centros comerciales, de hoteles, lo que van a hacer muchos ETFs o muchas compañías dentro es agarrar esas rentas, tomar una comisión y el restante repartirlo a accionistas, ¿no? Entonces, algo así como fibra prime a nivel local. Entonces, en ese caso va a ser 95% el payout y uno va a tener una rentabilidad por dividendos bastante alta. Entonces, va a depender si lo ubicamos en acciones value, que pueden ser real estate, que puedan ser acciones de energía, que pueden ser utilities, como Luz del Sur, Enel o Engie, que son acciones que ya no pueden crecer y pueden tener un payout mucho más alto, de 50-60%. Entonces, yo evaluaría por sectores.
A las acciones value, probablemente que ya están acostumbradas a repartir dividendos y que pueden tener negocios ya marcados o delimitados, no me preocuparía mucho por el tema financiero, porque probablemente los repartos ya hayan estado presupuestados desde años atrás. Y es algo que básicamente va a continuar con el negocio de aquí y por muchos años, ¿no? Como Enel o Engie, que siempre van a tener demanda porque la gente siempre va a consumir electricidad. Entonces, básicamente no habría un impacto directo sobre el tema financiero. Hay muy poco que pueden hacer o usar para crecer, ¿no? Engie puede igual tener operaciones nuevas o inversiones como Inti Pampa, que es puro de energía renovable, pero a grandes rasgos siempre la mayor parte va a ser repartido en dividendos, ¿no? Ahora, si lo tomamos en cuenta para empresas growth, para empresas tecnológicas de consumo discrecional, es decir, de consumo de lujo, por ejemplo, o para acciones que puedan estar dentro de algún microsector como semiconductores, por ejemplo, o acciones relacionadas con el Internet o con los ingresos por la nube. Todos estos tipos de subsectores y sectores más growth sí pueden ser mucho más volátiles o riesgosas o vulnerables a un alto dividendo, porque el precio normalmente de estas secciones va a estar sesgado hacia los ingresos futuros. Entonces, si reinviertes menos, vas a tener menos ingresos futuros. Y por eso es que se va a ver afectado tu precio y al final tu rentabilidad y el apalancamiento de las empresas, ¿no? Porque por lo general tienen un apalancamiento más alto. Entonces, con las value no preocuparse mucho, con las growth preocuparse si es que tienen un payout mayor al 30%, si el dividend yield supera el 5%, puede ser que el precio ha caído mucho y por eso el dividend yield es alto, ya es algo que dependería de la acción en particular, ¿no? Pero en lo general no pagan mucho, pero si alguno tiene un pago muy alto, por ahí podría saltar una alerta. Buenísimo. Clara la explicación, gracias César. Bueno, acá hay otra persona que pregunta, ¿a partir de qué cantidad de acciones me corresponde dividendos? Esta la respondo yo. Bueno, generalmente como nos mostró César ahí, siempre suele haber un calendario de dividendos que las empresas pues van publicando y básicamente a partir de una acción ya eres acreedor de algún beneficio de la empresa. Entonces, generalmente ellos te dan un factor, te dicen, ok, vamos a repartir tantos millones de soles o tantos millones de dólares en concepto de dividendos y el factor entre todas las acciones que hay en circulación va a ser, no sé, 50 céntimos por cada una de las acciones que tengas. Entonces, si tienes una acción, te toca 50 céntimos, ¿no? Si tienes 10, te tocará más. Y así sucesivamente multiplicado por la cantidad de acciones que tengamos invertidas. Ahora, aprovechando la pregunta, y que hay otra también que me pregunta, en el SPY, por ejemplo, que es el ETF de las empresas del S&P 500, ¿cómo saber cuándo y cuánto recibiré por los dividendos? Y si pago algún impuesto por los dividendos en efectivo, ¿no? Como comenté anteriormente, las empresas suelen tener un calendario donde básicamente hacen anuncios de estas reparticiones y como también César nos mostró, hay fechas importantes. Generalmente hay 4 fechas. La fecha de anuncio, ¿no? Que es cuando, cuando las empresas en Junta General de Accionistas deciden hacer un acuerdo para repartir dividendos en un hecho de importancia que lanzan al emisor, al supervisor, perdón. Esa es la fecha de acuerdo. Hay una fecha de corte, que es la más importante, diría, que es la fecha en la cual le dan chance a los inversionistas para tener acciones de la empresa y poder aplicar a este beneficio. Es decir, si yo tengo como fecha de corte mañana 15 de julio, quiere decir que voy a tener hasta ese día o para comprar acciones o para haber tenido acciones en cartera de la empresa en cuestión. De ahí está la fecha de registro, que es básicamente la fecha en la cual ya el emisor, pongamos como ejemplo, el SPY, bueno, Alicorp, por ejemplo, entrega su lista de beneficiarios a Cavali, que es la Cámara de Liquidación de Valores de Lima, y la fecha de pago, que es la última fecha, es cuando ya se hace material el pago de este beneficio. Entonces, realmente las fechas a tener en cuenta para saber si nos va a aplicar o no este beneficio es la fecha de corte, que aplica para el mercado peruano, en Estados Unidos se llama ex-dividend, y la fecha de reparto de pago. Eso lo pueden encontrar directamente para las acciones peruanas en la Bolsa de Valores de Lima, en una sección de la Bolsa de Valores de Lima, ellos ponen este cronograma y para el mercado internacional, acciones estadounidenses, por ejemplo, lo pueden buscar también en la página del NICE o del Nasdaq, también sale ahí la repartición y el cronograma, ¿ok? Y por el lado del impuesto, que también es importante, comenté que para las acciones liberadas, que es una modalidad de entrega de dividendos, no hay una retención o un pago de impuestos hasta que el cliente o el inversor ya haga la venta en el mercado, y obviamente tenga una utilidad, pero para el beneficio en efectivo, en Perú, en la Bolsa de Valores de Lima, para las acciones locales es de un 5%, que ya viene retenido automáticamente por Cavali,
Y para las acciones extranjeras, llámese Estados Unidos o Europa, es de entre un 20 y un 30% aproximadamente. Se tiene que ver caso por caso porque ya va a variar dependiendo de la retención que te da el mismo emisor. ¿Ok? Pero básicamente ahí fluctúa, ¿no? Entre un 20 y un 30%. Em, Hay otra pregunta acá que dice, ¿por qué las acciones peruanas tienen una tasa de dividendo mayor que las empresas en Estados Unidos? ¿Esto es algo positivo necesariamente? Ya, no, no necesariamente es positivo. Dentro de todo, pasa con las acciones locales, es que puede haber menos proyectos de inversión o puede haber menores estimaciones de crecimiento económico, que justamente es lo que evalúan las empresas y por lo que reparten un poco más de las utilidades que las empresas estadounidenses. Y muchas de las empresas peruanas, como Pacasmayo, por ejemplo, que también lo ha hecho, repartía dividendos sumando utilidades acumuladas de años anteriores. Entonces, en vez de tener un mayor negocio o buscar mayores inversiones, reparten todo esto a los accionistas. En las acciones estadounidenses no es tanto así, porque hay más oportunidades de crecimiento, sobre todo porque tienen un sector tecnológico que baja bastante el dividend yield y el payout de las acciones americanas. En el mercado peruano no tenemos como tal un sector growth así. Las acciones que tenemos son de consumo masivo, que son value, mineras que son consideradas value mientras no sean las juniors, las financieras también son value, y las utilities también son value y las de construcción pueden ser consideradas tanto value como growth, dependiendo. Seeder es value porque reparte casi todo en dividendos. Aceros Arequipa es una de las pocas growth porque reparte poco. O sea, payout es bajito, pero el ingreso es alto, entonces reparte un montón como cantidad. Pero bueno, entonces es por eso más o menos por la configuración del mercado que el nuestro reparte mucho más, ¿no? En promedio que el estadounidense. Es básicamente por eso, y bueno, si tenemos en cuenta también la situación económica, pues en situaciones negativas, el Perú no va a repartir un poco más todavía que el estadounidense, porque hay menos oportunidades de crecimiento en el negocio. Excelente, gracias. A ver por ahí. Ok, hay otro que dice aquí, la estrategia que nos compartieron al final tiene como finalidad una inversión a corto o largo plazo y de cuántos años se podría estar hablando para querer invertir en el largo plazo, ¿no? La estrategia de los topics que nos has dado, César. Sí, en este caso, que podemos regresar a la presentación. Aquí, ya. Sí, esto de aquí es evaluado a un año, es decir, el dividend yield es anual, entonces el reparto va a ser de 8.3 en promedio anual y el upside también evaluado es a nivel anual. Entonces, hablaríamos de un 17% que uno podría rentabilizar en 12 meses, el dividend yield de manera más segura y el upside ya dependería de la situación del mercado. Igual todo esto evalúa que la situación del mercado no vaya a ser tan positiva, ¿no? El escenario base es igual que no vaya a haber recesión en Estados Unidos, que muchos analistas han dicho que no debería de haber, incluso de miembros de la Fed, pero bueno, el escenario base es ese también. Entonces, más o menos dentro de esa manera tratamos de incluir ETFs que sean más seguros, que no sean tan riesgosos, que no tengan tanto beta, que sean más tranquilos, por eso es que es la volatility. Tenemos acciones preferentes que son casi bonos y tenemos los covered calls que se van a beneficiar de que el precio strike sea parecido al precio spot, mientras menos volatilidad tienen, más rentabilidad vamos a poder obtener con el cover call. Entonces, básicamente se valora a nivel anual para este año en particular, bueno, este mitad de año y el próximo que todavía podríamos ver subidas de tasas, entonces de crecimiento económico, es más para una situación más adversa, digamos, a un crecimiento económico o a un crecimiento bursátil. En el caso, digamos, estuviéramos a mitad del 2020 o a inicios del 2021, podríamos tener una estrategia distinta que sea de ir más por acciones growth, ir más por acciones de crecimiento, ir más por volatilidad, porque el mercado está en una situación positiva, ¿no? Entonces es un año y la rentabilidad es 17%, dividendos y upside. Excelente, gracias, César. Bueno, por acá también nos consultan acerca de la reducción de capital social que ha anunciado en GPEC, que es algo ya puntual. Eso lo puedo ir comentando yo un poquito. Básicamente una reducción de capital implica algo de lo que hemos hablado también del share buyback, que es la recompra de acciones. Hay muchas maneras en las cuales, bueno, generalmente hay dos o tres maneras en las cuales las empresas reducen su capital social, que es básicamente reducir la cantidad de acciones en circulación en el mercado sin afectar el capital o el patrimonio. Entonces, al final hay menos acciones en el mercado, el valor de la empresa sigue siendo el mismo y en teoría
el valor de cada una de esas acciones que todavía quedan en el mercado flotando debería ser mayor. Hay distintas maneras de hacerlo. La más común y la que es más beneficiosa para los accionistas es la recompra de acciones en sí, donde ya el emisor o la empresa decide recomprar una porción de las acciones en el mercado, se pone en la pantalla o en el mercado a un cierto precio y van pasando las órdenes donde los inversores van pudiendo vender sus acciones al precio en la cual la empresa ofrece recomprarlas. En el caso de Energeneración, en GPEC ha sido algo distinto, ha sido más el método de amortización de acciones, que es básicamente la empresa tacha o elimina esas acciones del mercado, las amortiza y da una compensación por esa amortización, por ese factor, ese porcentaje de acciones que está dejando de lado del mercado, da una pequeña compensación, esperando que el precio en el futuro vaya incorporando ese porcentaje de acciones que se ha sacado del mercado. Entonces no es un efecto directo como la recompra o como el dividendo, donde ya tú materializas tangiblemente un pago o algo por el estilo, sino que es algo más teórico. Sacas las acciones del mercado, das una pequeña compensación, esperas que por esa reducción de capital, y como ahora hay más acciones en el mercado, los inversores por oferta y demanda vayan asimilando que la acción vale más, porque cada una está valorizada teóricamente a un precio mayor, y se espera que en el mediano plazo la acción suba. Es algo un poco más complejo, ya para los clientes que estén invertidos en eso, en energía generación. Esta semana se ha dado esta reducción de capital y me parece que el 21-22 va a ser el efectivo esta compensación. Ya podemos ir revisándolo caso por caso porque puede variar de inversor a inversor. Entonces, también me preguntan acá, César, sobre la recompra de acciones anunciada por Alicorp, que me parece que fue hasta por un 10%. ¿Es equivalente al reparto de dividendos? ¿Consultan? A ver, reparto de dividendos equivalente a... Me comentaste que era el proceso que seguía Licorp. Sí, recompra de acciones, ¿no? Que anunciaron la semana pasada. Ah, ya. Bueno, eso es un buyback, básicamente. Con el tema de los buybacks va a depender del precio, debería ser a mercado. Y lo que hace, bueno, es nuevamente reducir la base de acciones que va a incrementar el precio de manera teórica. Entonces, básicamente, si uno tiene acciones de Alicorp, se suscribe a esta recompra o este buyback y va a tener al final menos acciones, pero va a tener un precio mayor por cada una de las acciones, ¿no? Si es a mercado y todo. Entonces, de esa manera, no debería de cambiar. El P por Q va a ser igual, pero es una señal positiva que una empresa termine por hacer esto, ¿no? Por hacer un buyback o por realizar un dividendo, sobre todo en el caso de los buybacks. Esto a largo plazo mejora la valorización sobre una acción, porque cuando uno valoriza por flujo de caja de descuento, básicamente vamos a ver que a menor nivel de número de acciones, el precio tendería a ser mayor. Entonces, digamos que a largo plazo va a mejorar las métricas, al menos por encima, superficialmente, de la compañía. Entonces, no es negativo, podría ser considerado neutral o positivo, dependiendo del efecto que tenga en el mercado y el movimiento que tenga el precio, ¿no? Puede generar un movimiento mayor o menor al teórico, evaluado por la reducción de capital. Tendería a ser positivo si es que la coyuntura es negativa, porque es algo relativamente diferente a lo que el común de las empresas realizan en este momento, ¿no? Que son dividendos en efectivo. Excelente, gracias César. Bueno, eso sería todo. Hay más preguntas, ya algunas más puntuales que otras, entonces ya para que cerremos el webinar de hoy, pueden escribirnos el correo de asesoría @renta4.pe. Las personas que tengan alguna consulta puntual, quieran ver algo de sus dividendos, algo de alguna acción en particular, lo pueden hacer directamente a ese correo y ya veremos caso por caso. O en todo caso también pueden contactarse directamente con su asesor designado, que lo pueden visualizar entrando a la plataforma de Renta 4, ponen su usuario y en la parte del menú les debe figurar el nombre de su asesor, su correo y su número de teléfono. Así que para el resto de consultas que hayan, por favor los animo a contactarse con nosotros. Ya cerraríamos el webinar de hoy. Te agradezco, César, por el tiempo y por toda la explicación que nos has dado. Muchas gracias. Y gracias a todos los clientes que se han podido conectar de inicio a fin. Y a los que se han perdido en el camino también y a los que se han unido un poquito más tarde, no se preocupen que les vamos a enviar la grabación mañana por la tarde. ¿Listo? Gracias, Jorge. Gracias a todos ustedes. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Gracias. Hasta pronto.